quiero presentarte en esta oportunidad un aspecto que nos va acercando a la praxis de los lectores. Pero antes queremos comprender cuáles son los ministerios eclesiales para que tú te des cuenta qué es lo que a ti te corresponde como laico y qué es lo propio, por ejemplo, del sacerdote o, por ejemplo, del diácono. Vamos a ver una primera parte que son los ministerios eclesiales, son 3, y después vamos a ver algunos aspectos prácticos sobre los lectores. Veamos entonces el siguiente momento formativo. Nosotros sabemos que tanto en la asamblea litúrgica, tanto el sacerdocio común de los fieles del bautismo, como el sacerdocio ministerial, son 2 servicios, no son ningún privilegio y tampoco son un poder. Nosotros sabemos que están ordenados y se implican mutuamente para que nosotros realicemos como cuerpo eclesial el verdadero culto que a Dios Padre le agrada, porque es su Hijo con su cuerpo que lo ofrece. Sabemos que cada uno de nosotros, ministros ordenados o laicos, realizamos todo y solo lo que nos corresponde. No pretendemos hacer cosas que son propias del ordenado, del sacerdote, pero tampoco hay cosas que el ministro ordenado puede hacer que son propias del laico. Entre los ministros ordenados, nosotros sabemos que son 3 grados: obispo, presbítero y diácono. Vamos a fijarnos un poquito en el diácono porque es quizás la figura que a nosotros nos resulta un poco interesante. Es el límite entre el laico y el ministro ya propiamente ordenado, el clérigo. Veamos lo que le toca al diácono. El diácono sirve a la palabra y a la caridad. Proclama el evangelio y a veces predica. Propone las intenciones de la plegaria universal o la oración de los fieles. Sugiere mediante moniciones oportunas el comportamiento de la asamblea. Es ministro ordinario del bautismo, la comunión, la exposición y reserva del Santísimo, y puede asistir como delegado al matrimonio, presidir los funerales y la sepultura e impartir algunas bendiciones. Eso es propio del laico. Hay cosas propias del presbítero y otras cosas del obispo. Veamos entonces los ministerios instituidos. ¿Cuáles son? Son 3 clases de ministerios, hemos dicho. Los instituidos son los que habilitan para determinadas acciones litúrgicas, mediante un rito específico, no perteneciente al sacramento del orden. Estos son interesantes porque van a ser como la etapa previa a ser diácono. Esos son 3, el acólito, el lector y el ministro extraordinario de la comunión. Si te fijas en cada uno de estos, hay momentos donde la iglesia oficialmente instituye a los seminaristas. Ahí por el 3º o 4º año de estudio de teología, los llama y los instituye. Veamos el acólito. ¿Para qué se le instituye? Para el servicio del altar. Es ayudante del sacerdote y del diácono. Prepara el altar y los vasos sagrados. Eso es interesante que nos fijemos. Incluso para los niños monaguillos, ellos asumen de alguna manera, sin ser instituidos, esta parte. Están muy cercanas a lo que constituye el presbiterio. Son parte importante del presbiterio. Después el lector. Para la función de leer la palabra de Dios, excepto el evangelio, en la asamblea litúrgica. ¿Por qué es tan importante el lector? Que es el caso de ustedes. Porque la palabra es lo más grande que hay. Nosotros sabemos que hay 2 mesas. Una mesa de la palabra y una mesa eucarística. En esa mesa de la palabra, nosotros vamos a abordar lo más grande donde Dios nos habla a nosotros. Luego el ministro extraordinario de la comunión normalmente tiene que ser el acólito instituido. Hablo de seminaristas que se preparan para el diaconado.
Pero el ordinario, que es el obispo, o en su caso la autoridad diocesana, puede elegir otros ministros que suplan la falta de ministros ordinarios. Cuando hacen falta sacerdotes, diáconos, por eso es que la iglesia llama muchas veces a los laicos. Necesitamos su servicio eclesial. Veamos entonces a esta categoría. Decíamos, hay ministros ordenados, hay ministros instituidos y hay una tercera clase, los ministerios de hecho o de facto. ¿Cuáles son? El salmista, los cantores, el comentarista o monitor, el maestro de ceremonias y los fieles. El salmista canta el salmo responsorial. El salmo está hecho normalmente para que alguien lo semitone o para que lo cante, con competencia, unción y fe. Los cantores, que en unas partes en el latín se llama Schola Cantorum, escuela de los cantores, ayudan a la asamblea a participar en las partes cantadas de la celebración litúrgica. Hay partes que son cantadas, ya las vamos a ver. Luego tenemos el comentarista, que es el monitor. Y dice así la ordenación general de misal romano. Dice, hace las explicaciones y da advertencias a los fieles para introducirlos en la celebración y disponerlos a entenderla mejor. Es importante. De hecho, monitor viene del término monición, que es advertir o preparar a los fieles para que comprendan mejor las acciones litúrgicas y la palabra del Señor. El maestro de ceremonias, si te fijas en los momentos cuando está el obispo, normalmente hay un sacerdote que es el que como que ordena la liturgia, a los acólitos y por supuesto a los ministros ordenados. Entonces el maestro de ceremonias prepara las acciones sagradas y dirige a los ministros para una celebración litúrgica decorosa, en orden a que edifique y que edifique a la asamblea. Por otra parte, los fieles no es menor su servicio dentro de la iglesia. Ellos desempeñan un papel importante en la celebración de la Eucaristía. Es importante lo que decíamos, la participación activa. El pueblo fiel, la asamblea, participa de un modo bonito en la celebración eucarística. No es menos importante que el cantor, que el monitor o que el lector. Vemos entonces que la liturgia es una pastoral. ¿Por qué es importante la formación de los equipos de cada comunidad? Porque hay una acción pastoral. Entonces se trata de una acción sobre la asamblea litúrgica, así como visitar enfermos, así como la catequesis o, por ejemplo, la familia, son acciones bien concretas de acompañamiento a esas áreas. Nosotros vemos que en la asamblea litúrgica, lo que normalmente evangeliza y donde nosotros acompañamos a los fieles es precisamente en los momentos litúrgicos, cuyos objetivos son los siguientes. Primero, potenciar la fe. Vamos a ayudar a explicarla y a profundizarla. Por eso es importante que nosotros nos formemos para que nos demos cuenta de lo que celebramos. Al darnos cuenta de lo que celebramos, es más fácil que nosotros lo tramitamos con todas nuestras actitudes, nuestros gestos y nuestra presencia. Luego, la santidad. La asamblea sabemos que es santa y necesita purificación. Por esto debe invitar a una conversión permanente. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que la santidad es un proceso germinal. No basta estar bautizado. Uno tiene que vivir de acuerdo al Espíritu, crecer, madurar y afianzarse en la fe para que la santidad se frague. Eso supone de nuestra parte un proceso constante de purificación. Todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra fisiología corporal, todo nuestro ser va siendo como la de Jesús. Luego se va a potenciar la eclesialidad. Debe superarse cualquier barrera de tipo cultural, de raza, etcétera, que impida ser, dice así, instrumento universal de salvación. Eso es ser iglesia. Nosotros vamos a servir a todos como personas para que todos se salven sin distinción.
No podemos realmente hacer excepción de nadie. Por eso es importante que el católico sea una persona abierta, con un horizonte universal. Luego potenciamos la unidad. Se facilita cuando los participantes experimentan lazos de pertenencia, que comparten la misma fe y constituyen el mismo cuerpo. Esto es hermoso. Por eso es importante acoger a las personas. No solamente eso, darnos cuenta que nos une la fe y luego somos un solo cuerpo. No importa lo que pasa en nuestro ser humano, esto es lo que a nosotros nos hace ser uno en Cristo. Y un mayor compromiso de la propia vida, tanto personal como comunitaria. Cuando nosotros vamos realmente viviendo, encontrándonos con Dios, uno y trino, entonces no nos encerramos en la celebración litúrgica, sino que nos proyectamos a todos los ámbitos de las relacionales, llámese familia, llámese parroquia, llámese sociedad. Aquí presento un poquito lo que es la palabra de Dios, porque ¿de qué vamos? ¿Cuál es el objeto de esta formación? Vamos a tocar algo que es muy grande en la iglesia. Para nosotros la palabra de Dios no solamente es la parte física, aquí coloco una Biblia de Jerusalén o un instrumento digital, que también lo encontramos hoy en bastantes dispositivos, sino que esa palabra, si te fijas allá, es importante, está tan pensada, tan tratada, tan meditada y tan didáctica que nosotros la encontramos ahí. Mira un poco los libros que te presento. Hay un libro de la sede, está la oración de los fieles, fíjate. Luego el mensaje romano en dos versiones, uno grande y uno pequeño. Y luego tenemos los diferentes leccionarios. Ahí tenemos 6 leccionarios. Y luego tenemos otros libros menores que son rituales para otros momentos litúrgicos. ¿Por qué es importante de eso? Todo eso, la Biblia, una cosa es tenerla así y otra de esa manera. La iglesia en 20 siglos ha dado grandes pasos en el tratar, en el confeccionar, en el luchar para que la gente sea capaz de entenderla lo mejor posible en la tradición viva de la iglesia. Veamos entonces un poco en este misterio, que es el que la iglesia a veces llama un grupo de laicos. Lo llama para que ellos sean parte de esa transmisión de la palabra del Señor. Primero, fijémonos en la proclamación de la palabra de Dios. La Iglesia Católica, en continuidad con la liturgia sinagogal, es decir, con el judaísmo, ellos leían la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, la Torá, lo que en su momento se llama el Tanakh, teniendo como nosotros, así como ellos leían el Antiguo Testamento, nosotros leemos hoy, pero no solo el Antiguo Testamento. Lo original nuestro es el modo de comprender el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento para nosotros? Una profecía sobre Cristo. Y después la historia de la salvación. Nosotros vemos que la historia de la salvación, desde que Adán y Eva, Dios los crea en el paraíso, es unitaria y lineal, teniendo como meta el Verbo encarnado. Es un desarrollo muy hermoso que alcanza su plenitud, así dice al final, ¿verdad? En la carta a los Gálatas, al llegar a la plenitud de los tiempos. Luego nosotros encontramos que hay un número de lecturas, ha variado. En 20 siglos antes eran muchas lecturas, pero normalmente en Occidente la mayoría de tradiciones litúrgicas son 3 lecturas. Luego el método de lectura, fíjate bien, número de lecturas, método de lectura. Hay 3 modalidades. Una continua, es agarrar un libro y con leerlo hasta el final. Una semicontinua, hay aspectos de ciertos textos del Evangelio, a veces se entremezclan Marcos, por ejemplo, con Lucas o Marcos con Juan. Eso es semicontinuo. Después tenemos sistemas de perícopas. Una perícopa son textos escogidos para el caso, para esa ocasión. Hay perícopas que se adecuan, por ejemplo, a un difunto. Hay perícopas que, por ejemplo, se adecuan al bautismo, etcétera. O a las fiestas concretas patronales que normalmente estamos habituados a escuchar unas lecturas bien específicas.
Luego los libros empleados en la lectura. Nosotros sabemos que los leccionarios que te presenté hace poco en rojo, esos son el final de un proceso. Antes nosotros, ¿qué hacíamos? Empleábamos códices, que son una especie de cuadernillo. El cuadernillo es un invento propiamente católico. Entonces los códices antes eran rollos, antes de los códices eran escritos solamente por dentro, luego los códices se escriben revés y derecho en forma de cuadernillos, y después los códices grandes, en libros grandes, en los monasterios, en los márgenes se ponían el comienzo y el final. Dicen el incipit y el explicit de cada lectura. Eso es interesante. Es como el comienzo y lo que explica ciertos pasajes que son difíciles de entender. Hay índices de lectura en los códices y finalmente lo que nosotros conocemos como los leccionarios. Los leccionarios viene de lectio, que significa lectura. Luego el método actual normalmente oscila entre la lectura continua, la semicontinua y los sistemas de perícopas. Ese es el sistema, el método actual para leer la Sagrada Escritura. Después la explicación de la palabra. Nosotros vemos que así como en la sinagoga se explicaba la Torá, nosotros sabemos que desde el siglo segundo la iglesia también conoce lo que llamamos la homilía dominical, que es básicamente una exhortación para que las lecturas escuchadas, primera, salmo, segunda lectura y evangelio, el sacerdote exhorta a hacer nuestra esa lectura. En algunas partes nosotros sabemos que desde el principio de la iglesia, de los primeros 3 siglos, habían ya homilías diarias. Después en la etapa de la Edad Media, eso se perdió. Incluso había momentos donde no había homilías. La Reforma de Trento, el momento cuando se hace el Concilio de Trento, ya se plantea este tema. Volvemos a la homilía frecuente. Y el Vaticano II pide encarecidamente que nosotros, cuando hay una buena cantidad de fieles, siempre haya homilía. Eso es algo propio de la Reforma del Vaticano II. Una homilía logra su objetivo pastoral y litúrgico, fíjate bien, no solamente es la parte del misterio, la celebración del misterio cristiano, no, es darnos cuenta que estamos evangelizando también, llegamos a la gente. Dice, si toma en cuenta los siguientes aspectos, debe haber fidelidad a la palabra de Dios. Tantas veces nosotros hablamos tantas cosas. El sacerdote casi siempre como pierde el miedo a hablar, a veces dice muchas cosas, pero muy pocas referencias reales al texto. En esto hay que ser honestos. Cuando esta parte nosotros no la hacemos bien, por esa razón muchas veces ha buscado la gente protestantismo. Ellos solamente se limita al texto escrito. Muchas veces nosotros, como hay tantas fuentes y riqueza, nos vamos más allá de la palabra y perdemos la fidelidad a ese núcleo. Por tanto, debemos transmitir íntegro el mensaje salvífico, lo cual supone exégesis, ver cuál es lo central del mensaje. Por eso es bonita la letra roja que indican las rúbricas, ya indican que es central, y los géneros literarios, y cotejando esto con el magisterio. Por eso es importante para nosotros la Biblia Clerus. Ahí recogemos la patrística y por supuesto también lo que los papas y santos han dicho. Luego, una fidelidad a la asamblea. La aplicación de la palabra al aquí y ahora debe facilitar la adhesión y la respuesta personal. Cuando nosotros sabemos hacerlo, la gente capta de qué se trata el misterio. No hay duda que el misterio nunca lo votamos. Eso es hermoso. Hace falta entrar y saber adaptar a nuestra gente. Por eso ahí está el secreto. Cada vez que la iglesia se renueva, como que entra mejor y sabe actualizar el misterio que celebra. La fidelidad al misterio que estamos haciendo en la liturgia, que debe servir de puente entre la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente sacramental. La Santa Misa, que es como lo que estamos nosotros intentando como explicar mejor en esta formación. Cuando hacemos la conexión entre la palabra y el misterio de la Pascua de Jesús, eso es hermoso, porque nosotros vemos
cómo ese misterio tiene muchas ramificaciones y cómo ese misterio se articula y cómo pasa a ser parte de nuestra vida. La acogida de la palabra, ¿por qué es importante? Para que el diálogo de la liturgia de la palabra es un diálogo, Dios habla y espera una respuesta, ya vamos a ver cómo respondemos. Para que ese diálogo sea verdadero y eficaz, la comunidad ha de dar una respuesta de fe y amor. ¿En qué consiste esa fe y amor? Y esto es bonito para el monitor, es bonito para el lector. ¿Cómo va a ser tu fe y tu amor? ¿Cómo tiene que ser? Fíjate bien, fe y amor. No es cuestión solamente de subir a hacer un mandado, es subir rápidamente y bajarnos porque ya cumplimos, o subir de modo precipitado, o no darnos cuenta de lo que estamos leyendo siquiera, solo leerlo por leerlo. Dice, primero, hay fe y amor cuando hay silencio, que facilite el recogimiento y la meditación. Es decir, yo me recojo, capto lo que Dios me dice, por ejemplo, después de las lecturas y de la homilía. Eso es importante. Luego el canto se expresa en el salmo responsorial y en la aclamación previa al evangelio. El salmo responsorial prolonga la meditación de la primera lectura de la palabra de Dios e interioriza el sentido del salmo mismo. Ya cuando nosotros vemos cómo se entrelaza la primera lectura con el salmo, ya vemos la profunda unidad. La aclamación anterior al evangelio, esa constituye una especie de respuesta anticipada al evangelio. De hecho, muchas veces centra lo que vamos a escuchar en la lectura del evangelio. La homilía es una forma de predicación cristiana con una función mistagógica. Mistagógica se refiere al misterio. El credo o profesión de fe constituye una respuesta de asentimiento a la palabra de Dios, escuchada en las lecturas y en la homilía. Eso es hermoso. El credo, como que hace suyo, ¿cómo lo hacemos cuando recitamos el credo? Haciendo nuestro ese mensaje que hemos recibido de Dios a través de su iglesia. Y después la plegaria universal o oración de los fieles, que es un modo de orar por la iglesia y el mundo. Es importante aquí decirlo, si son 5, en casos excepcionales, en nuestro caso es importante que una cuarta o quinta la sepamos adaptar cuando tenemos muchas intenciones. Se trata de esa oración que abarca todo lo que podemos pensar. Y la iglesia lo ha dicho bien clarito. La iglesia, por el Papa, la jerarquía, los gobernantes, algo particular, los difuntos. Y una quinta cuando son especiales. No caigamos en esa parte donde se vuelve muy larga la oración, que parece otra homilía. Ese es un arte que debemos aprender a saber simplificar y con sabiduría saber insertar lo que conviene insertar en el momento oportuno. Bien, si te fijas, hemos visto la importancia de la palabra, elementos bien clave, la proclamación, cómo se explica, cómo se adecua, cómo respondemos a la palabra. Veamos ahora a los lectores parroquiales. ¿Por qué te hemos llamado a ti? ¿Por qué necesitamos de ti en la parroquia y en cada comunidad? Los lectores que son de hecho, no son lectores instituidos, por tanto, depende de su párroco. El párroco va a llamar a aquellos que él crea oportuno. Y por eso es importante que nadie se sienta mal cuando el sacerdote prescinde de él, porque son de hecho. No tienen un encargo oficial escrito, o mejor dicho, no es el caso del acólito elector que va a ser ordenado diácono. Somos ministros de hecho o de facto. Es un grupo de electores de ambos sexos y de varias edades, no solamente mayores. Es importante saber incorporar a los jóvenes y a los niños. Los niños y los jóvenes, hay niños que se manejan muy bien al leer, como hay jóvenes que se manejan muy bien en las redes sociales. De hecho, en Catedral nosotros sabemos que usamos mucho las redes sociales. Tiene que ser alguien que se habitúa a salir a esto, que es familiar para él. Conviene tener lectores niños, por tanto, en casos especiales o en caso de las misas de niños, después que sepan leer bien, dominen su nervio. Yo pienso que el gran drama no está tanto en repetir cosas, es que
Muchas veces hay problemas que no sabemos dominar nuestros nervios. Nos cuesta respirar hondo. Esa parte es importante antes de subir, saber respirar y educarnos. Algunos seremos más nerviosos que otros, eso es así, pero es importante saberlo hacer. Hay que dominar los nervios y saber que leen no para uno, leen para la comunidad. Y ahora que nosotros acá en Catedral nos escuchamos, es importante que usted se escuche cuando lee, para que se dé cuenta de lo que está escuchando la gente abajo. Hoy sí podemos nosotros, con las bocinas hacia acá, darnos cuenta de lo que la gente en la última banca o en los lugares más escondidos escucha. Después conviene que no solamente lean los religiosos, por ejemplo, los seminaristas, es importante la presencia laical. Luego debe haber una preparación en tres vertientes al menos: bíblica, litúrgica y técnica. Aquí nos vamos a fijar especialmente en la parte técnica. Veamos la parte técnica. Transmitir a los fieles lo que Dios les quiere decir. Por eso es importante darnos cuenta que no es una obra más que vamos a leer. No estamos leyendo nuestros apuntes o el WhatsApp. No, estamos leyendo algo que Dios quiere comunicar a sus fieles. Por eso se debe proclamar con fe y amor a la asamblea. Fe y amor. Eso quizás es anterior a hacerlo, articularlo bien. Leer despacio, sin precipitación, especialmente en una gran asamblea. Yo pienso que cuando es patrona de la misa, nosotros los sacerdotes nos damos cuenta quiénes se manejan mejor como lectores. Fíjese lo que estamos diciendo, especialmente despacio y sin precipitación, especialmente cuando la gente es mucha gente la que viene a la Eucaristía. Luego con un tono de voz justo, ni gritar ni tan bajo. Esto es importante, no se trata de gritar, hoy tenemos buen sonido. Gritar es hasta como mal educado para nosotros. Luego tampoco vamos a hablar entre dientes. No, hay que articular de tal manera que se comprenda. Yo pienso que en esto, si tenemos caridad y nos sabemos acercar, hay hermanos que necesitan de nuestra ayuda. Y lo otro, es importante que tengamos la humildad nosotros de dejarnos ayudar. No pensar que nadie nos va a corregir. Eso ya de entrada descalifica a una persona que quiera leer. Acomodar el tono a relato. Relato, poesía o carta. Relato histórico. La poesía es ritmo, es belleza, es armonía, es canto. Y la carta es una misiva que normalmente dirige un apóstol a las comunidades. Pronunciar bien todas las sílabas y las palabras. Esto es importante. En el español no comprendemos una palabra si no pronunciamos todas las sílabas. El español tiene esa peculiaridad. Se debe pronunciar cada sílaba en su momento y con el acento oportuno. Organizar bien las palabras de las frases. Hay frases que tienen sus periodos y por eso es bueno ensayar antes de ir a misa. Es decir, antes de subir, agarre el texto. Hoy tenemos muchos recursos para ver el texto. Usted ve el texto y va haciendo la frase, va ensayando para que le suene como periodos lógicos, no cortados. Las frases deben saber respetar los signos de puntuación, coma, punto y seguido, punto aparte. Ya esos mismos puntos nos dan como breves silencios. La coma es una breve respiración, el punto y coma igual, el punto es más largo y el punto aparte un poquito más. Estas breves respiraciones evidencian la lógica del texto. Nosotros nos damos cuenta que el texto está bien articulado, bien pesado y el mensaje realmente llega al corazón y a nuestra alma. Otros aspectos prácticos que conviene recordar, porque eso nos están diciendo. Yo quiero decirte a ti que es importante que practiques con el micrófono, no basta el sonido ambiental. Es importante que en catedral nos sentemos, vamos a ir por grupos y por comunidades y también en tu templo. Vamos a escucharnos ahí, hacernos las correcciones oportunas y ayudarnos. Dice acá, cuidar el acceso al ambón. Con serenidad, vas a subir al ambón serenamente, que no se note que está nervioso. Cuando la gente sube toda a la carrera, no levanta la vista, está nervioso. O cuando la gente es demasiado, así, ¿verdad? Como demasiado ceremoniosa, que va lento, hay que empujarla. Yo a veces hago la broma, hay que ponerle
un cohete atrás para que reviente y que nos empuje. No se trata de eso también. Tener sabiduría, saber que no vamos a ser ni tan lentos, pero tampoco tan precipitados. Después, cuidar la postura corporal, que indique atención y respeto. Sabernos parar, saber mirar a la gente. Y yo normalmente lo digo, cuando usted sube, entra, mire un poco a los mejores periodistas en la televisión. Ellos ven, los miran al público, van así. Eso es importante primero, subir serenamente, bien, con elegancia, sin ser tan graves para hacerlo, pero bien, y después saber ver a la asamblea. Ya eso establece un diálogo visual con la gente. Luego emplear el leccionario, no usar los papelitos, no usar, si quieres, el misal trimestral. Para eso hay leccionarios que hemos tenido. Luego debemos de comenzar la lectura hasta que haya silencio, especialmente en la primera lectura. Cuando tú subes al ambón, a veces la gente es muy mal educada y no deja escuchar. O a veces de repente pasa un carro o unos carros pitando fuerte, hay que esperar. Saber dar tiempo para que la palabra penetre en nuestro ser. Evítese también cantar la lectura primera y segunda. En ocasiones al diácono se le pide que cante el evangelio, eso es diferente. Pero es importante darnos cuenta que la primera lectura y la segunda no se cantan. Luego la preparación espiritual sí conviene hacerlo así por lo siguiente. Necesitamos saber hacer nuestra la palabra. Entonces, eso normalmente lo hacemos con la lección divina. La lección divina tiene 4 momentos. Se lee, se medita, se ora y se contempla. Lección divina no es todo lo que dicen en las redes. Tiene 4 momentos: lectura, meditación, oración y contemplación. La lectura se lee bien, despacio, se rumia. La meditación, ¿qué me dice a mí? ¿No? Eso, fíjate bien, primero la lectura, luego qué dice el texto a ti como persona. Y luego la oración es que le respondo a Dios. Y la contemplación es la parte ya afectiva con nuestro Señor. No solamente somos inteligencia, somos un ser también, hay una inteligencia emocional que entra en juego en la última parte. Bien. Con esto he querido presentarte como un momento más práctico, ya vamos fraguando, pero necesitamos que esto se lleve a la práctica en cada comunidad y por supuesto en la catedral.